ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Energía que organizamos con la colaboración de UNESA, Enresa y la firma Ernst & Young. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Eduardo Montes, presidente de UNESA, y el honor de que haya aceptado presentarlo el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, don Javier Uceda. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos y, en primer lugar, trasladar a la organización y al foro la oportunidad que me da de estar aquí con todos ustedes. Es verdad que lo hago con placer, en tanto en cuanto me toca presentar a una autoridad, pero también me toca presentar a un amigo y, por tanto, me van a permitir que haga una reseña o una semblanza breve de la persona protagonista de este acto de hoy. Eduardo Montes es madrileño, algo más mayor que yo, aunque no lo parezca. Él estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. Compartimos algunos años de estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Es de la especialidad de electricidad y tuvo unos primeros comienzos en la electrónica y de manera muy especial en la electrónica de potencia, en un lugar donde se ha formado buena parte de la actividad en este país alrededor de ese sector. Se incorpora al terminar sus estudios a Siemens como ingeniero de diseño electrónico entonces y después se traslada al Reino Unido en PA Technology, en el que pasa algunos años. Vuelve a España en 1987, ya como director de marketing de nuevos productos en Standard Eléctrica, pero tiene una participación, entonces coincide con la presidencia española de Eureka, y se incorpora a esa actividad en el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, en el CEDETI, en donde, como digo, se incorpora a esa actividad y posteriormente tiene esa experiencia en el ámbito de la administración como director general adjunto del CEDETI. Posteriormente deja la administración, se incorpora de nuevo a Standard, entonces en el grupo Alcatel, y posteriormente ocupa el cargo de presidente y consejero delegado de GEC Alstom en transporte aquí en España. Después de unos años en GEC Alstom, vuelve a Siemens, que ha sido probablemente la empresa donde ha tenido una actividad mucho más intensa, y vuelve como consejero delegado y vicepresidente de Siemens aquí en España, además de ocuparse de la presidencia de la región suroeste de Europa, y más adelante es nombrado presidente de Siemens y presidente del grupo Siemens en España, de manera que desarrolla una intensa carrera profesional en el ámbito de la firma Siemens. Poco después se nos marcha a Alemania, puesto que es nombrado vicepresidente del grupo y responsable del grupo de comunicaciones, la actividad más importante de todo el grupo Siemens, y estuvo unos años desarrollando esa actividad, como digo, una actividad de enorme responsabilidad en una firma de la importancia de Siemens. Unos años después, y después de ocupar, como les digo, numerosas responsabilidades en ese grupo desde esa vicepresidencia, regresa a España y en su vuelta a España se incorpora como presidente ejecutivo del Grupo Ferroatlántica, que pertenece, como todos ustedes saben, al Grupo Villarmir. Está en esa actividad 2 años y muy recientemente, desde 2010, ocupa la presidencia de UNESA, que hoy es la responsabilidad que, como digo, nos convoca. Esto sería, sin duda, una breve reseña de su trayectoria profesional, de éxito, pero me van a permitir que en esta presentación le dé alguna pincelada de carácter personal. Eduardo Montes es una persona que tiene buena cabeza, si me permiten la expresión de una manera coloquial. Tiene una enorme capacidad de colocarse en entornos complejos frente a la complejidad. Es capaz de situarse perfectamente en el contexto de un ámbito con ciertos tintes de complejidad.
Tiene desde muy joven, y se lo puede decir alguien que le conoce pues desde estudiante universitario, dotes naturales para la gestión, para gestionar grupos humanos, y lo ha hecho a lo largo de su carrera profesional, como pueden imaginarse, en grupos de la importancia de las que les acabo de relatar. Y además lleva también, de una manera absolutamente natural, en su propio ADN unas dosis de liderazgo absolutamente evidentes, y enseguida, si no le conocen, aunque ya me imagino que la mayoría de ustedes tienen la fortuna de conocer a Eduardo Montes, lo comprobarán con carácter inmediato. Y todo esto lo hace, sin ninguna duda, también con un buen talante. Tiene un trato personal afable, tiene un trato personal directo, tiene un trato personal que facilita enormemente la relación personal. Ha recibido, como consecuencia de su actividad profesional, numerosas distinciones que no les voy a relatar con todo detalle porque sería darles una larga lista de distinciones a la personalidad de don Eduardo Montes. Es máster de oro por el Fórum de Alta Dirección, es ingeniero industrial del año por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, ha sido nombrado ejecutivo del año por numerosas entidades, lo que sin duda refleja su trayectoria profesional, como les decía antes, de enorme éxito. Es caballero, tiene la cruz de caballero de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana por la vinculación que ha tenido con ese país. Estas y otras muchísimas distinciones. Recientemente sigue vinculado a la actividad universitaria en la universidad que me honro en presidir, en la Politécnica de Madrid. Es presidente de la Sociedad de Amigos de la escuela en la que estudió, y recientemente ha sido distinguido con la medalla Puig-Adán, una medalla que distingue la actividad de una personalidad del ámbito de la ingeniería industrial. De todas estas cuestiones es lo que es Eduardo Montes, y aunque con brevedad, puesto que seguramente exigirían una semblanza mucho más extensa, me he permitido presentarles a ustedes al protagonista del acto de hoy, y les pediría que se unan a mí dándole una cordial bienvenida a don Eduardo. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Javier. Has sido muy generoso, pero esto es porque, teóricamente, somos buenos amigos hace muchísimos años. Aunque hoy has demostrado que no tanto como yo creía, ya que decir en público que soy algo mayor que tú, cosa que habría que ver, no lo tengo tan claro, no ha estado bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cuanto, es verdad, he tenido en mi vida muchos retos profesionales, pero evidentemente el último siempre es el más difícil. Y este, para mí, es probablemente el más interesante, pero también el más complicado. Es un sector complejo, un sector que me apasiona, en el que he estado primero como suministrador durante muchos años, luego como gran consumidor durante menos, y ahora como presidente de una asociación empresarial llena de oportunidades y llena de problemas, probablemente también. Me van a tener que perdonar si en un momento dado la voz me falla. Ustedes pensarán que es por el miedo escénico, que también. Desde aquí, al último que vi hablar fue a Felipe González, y cuando yo estaba en esa mesa, y digo, ahí voy a estar yo dentro de 2 días, pues le da uno un poco de... Pero no es por eso, es que antes de ayer me empezó una gripe, yo pedía, por favor, hombre, que me siga el lunes, ¿no? Pero no, esta mañana estaba fatal. Con lo cual, si se me da la voz, pues ustedes me perdonan, y para prever tamaño avatar les he dejado a todos en las mesas una carpetita con las transparencias que voy a intentar explicar. Como ustedes son mucho más inteligentes que yo, en caso de que se me vaya la voz, pues ustedes tienen delante lo que yo iba a decir. Bueno, el sector eléctrico es un sector apasionante, es un sector lleno de temas, y yo cada vez estoy más orgulloso de ser ingeniero industrial en la rama eléctrica, como mi buen amigo Javier. Yo creo que sería bueno iniciar estas palabras diciendo lo que es UNESA. UNESA es una asociación que sobrevive después de 90 años de actividad y que ha tenido un papel decisivo en la definición, regulación, supervisión, coordinación del sistema eléctrico español. Evidentemente, UNESA, con los años, con los avatares de este mercado, su liberalización, la época de las concentraciones empresariales,
pues ha cambiado, y ha cambiado desde mi punto de vista no para bien, sino para ser lo que tiene que ser en este momento. ¿Qué es UNESA ahora mismo? Es una asociación que defiende a 5 grandes empresas que representan, como ven ustedes ahora, una parte enorme del sector eléctrico español. La facturación de las agregada de las empresas que conforman UNESA, que son, me van a perdonar si el orden, no sé si es alfabético cuál es, según me acuerde, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON, Hidrocantábrico, ronda los 30.000 millones de euros, es decir, muchísimo dinero. Segundo, generan unos 50.000 puestos de trabajo directo, muchísima gente. Tenemos tienen una inducción de puestos de trabajo de 400.000. Es decir, aparte de los 50.000, hay 400.000 puestos de trabajo agrupados en 10.000 pequeñas y medianas empresas que son traídos por el sector. Es decir, es un gran generador de empleo, es un gran generador de riqueza, y el año pasado, en 2010, a pesar de la crisis que todos sabemos, ni se perdió empleo en el sector y se invirtieron en el entorno de los 5.000 millones de euros. Es decir, es un pilar de la economía española, y así lo tenemos que ver en el resto de consideraciones que hagamos en esta presentación. Las empresas que en UNESA están representan el 76% de la generación en España, no es toda, pero sí el 76%, el 97% de la distribución y el 93% de la comercialización. Pero también es verdad, y no sé, allí está, también es verdad que son empresas que se han internacionalizado de una manera importantísima. Y creo que esto es lo que hace que esos pilares de la economía nacional sean aún más sólidos. En el caso de las empresas de UNESA, en el último año 2010, tan solo el 30 y poco % de su actividad transcurría en España. El 60 y tantos % era fuera de nuestro país. Es decir, 2/3, 1/3. Eso hace que su solidez les confiera un peso específico en nuestro país mayor aún si cabe. Fíjense que el proceso ha sido muy interesante, ya que en pocos años, en el entorno de los 10, 12 años, han pasado de tener pues prácticamente todo en España, 93%, a tener un 35%. Y no porque hayan disminuido su actividad en España, sino porque han crecido en el extranjero. Y creo que eso es muy positivo. Yo lo que voy a intentar hacer es explicar las 2 o 3 características diferenciales de la energía eléctrica, y en torno a ellas voy a intentar plantear los retos, las oportunidades, intentar deshacer aquellos tópicos con los que el sector eléctrico muchas veces es tachado. Primero, el suministro eléctrico es un servicio esencial. Y cuando digo es un servicio esencial, es que es un servicio totalmente básico. Yo creo que nadie podríamos imaginar lo que sería nuestra vida sin energía eléctrica. Fíjense que hay un matiz que siempre sucede, y es el recibo de la luz, las compañías de luz. La energía eléctrica es infinitamente más que luz. Ustedes piensen por un momento qué sucede si una mañana se levantan, le dan al interruptor de su mesilla de noche y no se enciende. A partir de ahí, una vez que han comprobado que la bombilla no está fundida, es el pánico, porque se piensa en el congelador, se piensa en los ordenadores que nos han cargado, se piensa en todo. Es decir, la energía eléctrica probablemente hoy sea uno de los servicios más básicos para el desarrollo no solo económico, sino social. Eso es bueno, es muy bueno, pero tiene algún problema. Fíjense ustedes que según datos de la Comisión Nacional de la Energía, o sea, no son nuestros, el recibo medio que paga o pagamos una familia en España es de 45 euros al mes. ¿Es dinero? Por supuesto que es dinero, y más en una situación como esta. Pero si lo ponen ustedes en perspectiva de lo que se paga por otros servicios, como la telefonía móvil, o incluso comparando con el agua, que es lo más barato, se darán ustedes cuenta que es uno de los recibos menos gravosos probablemente que tienen ustedes. Pero, sin embargo, al ser un servicio básico, es un servicio que se presta muchísimo a hacer política. Yo en muchos casos me atrevería a decir hacer demagogia. Una subida del recibo eléctrico de X es X sobre 45 euros al mes. ¿Que es mucho? Por supuesto que es mucho, pero son mucho más otras, como veremos luego, y sobre ellas no se hace política. Creo que esto es uno de los
no de los grandes, es un problema para nosotros. Estamos en un mercado liberalizado, pero muy regulado y muy sometido a los avatares políticos de los gobernantes. Un segundo efecto importantísimo de la energía eléctrica, y parece obvio, a mí me da no sé qué decirlo, porque todos ustedes de esto probablemente sepan al menos tanto como yo, pero como tengo el hilo de la presentación así, no me queda más remedio que seguirlo. La energía eléctrica no es almacenable, y yo creo que es el único bien o servicio que yo recuerde que no es almacenable. O sea, si ustedes prevén que va a haber restricciones de agua, pues compran garrafas de agua o la almacenan en la bañera. Si ustedes tienen que ver restricciones de energía eléctrica, no hay bañera que almacene energía eléctrica. Y eso es un verdadero problema. Es decir, la energía eléctrica hay que producirla a la vez que se consume. Y cuando ustedes encienden un interruptor, ponen en marcha una central. Esto que parecía obvio, ahora se complica mucho. Y no digo que se complique en el mal sentido, simplemente que se complica y luego lo veremos. Estamos introduciendo en nuestra red, y yo creo que el esfuerzo ahí es loable, estamos introduciendo energías renovables alternativas, como es el viento, como es el sol. Eso es bueno, no os puede decir que sea malo, luego lo analizaremos con más detalle. Pero es verdad que no son gestionables. La energía eólica es magnífica, la energía solar es magnífica, pero ¿cuál es el problema? Que si cuando yo enciendo el interruptor ese día no hay viento, si cuento solo con eso, pues no se va a encender la luz. Eso hace que estas energías, que son limpias, que son buenas, no son gestionables, porque nos las gestiona otro, complica mucho más el sistema. No podemos almacenar, tenemos que responder a la demanda. Por cierto, yo supongo que saben ustedes, si os lo digo yo, que por ley las compañías eléctricas tienen que garantizar el suministro en un 99,93% de los casos, con una calidad de onda determinada, con una frecuencia determinada, siempre la misma. Entonces, claro, tenemos que tener muchísimo cuidado de que en el momento que estas energías alternativas fundamentales no entren, tener el suficiente respaldo de energías tradicionales, entre comillas, que entren inmediatamente y vengan a solventar el problema de la red. Es curioso porque ha habido, claro, en la medida que uno va diciendo cosas y tal, pues es muy fácil desde fuera desmentirlas o decir esto no es así, esto es una exageración, tal. Yo es verdad que he dicho en algún caso, y no solo yo, mucha gente del sector, que por cada megavatio, por cada vatio, lo que sea de potencia que instalo no gestionable, tengo que tener una contrapartida gestionable, por si acaso. Yo en algún caso, y es verdad, quizá exagero, he dicho que es 1 a 1, pero el operador del sistema, red eléctrica, que como diré luego está haciendo un trabajo excelente en cuanto a integración de las energías renovables en nuestra red, solo consolida el 7% de la potencia no gestionable instalada en España. Luego, tienen ustedes razón, no es 1 a 1, es verdad, pero si ese 7% es cierto, tengo que tener 0,93 por cada vatio instalado de energías gestionables. Y esto hace que las empresas, entre comillas, tradicionales, tengan que tener al lado ciclos combinados o otro tipo de centrales como respaldo. Esto es interesante en el sentido de que cada vez que hay un fallo o que deja de haber viento o que deja de haber sol, esta central tiene que entrar automáticamente. Lo curioso es que también cuando empieza a haber viento tiene que salirse inmediatamente, porque las energías renovables entran siempre, siempre, siempre en el pool. Pues miren, yo que he sido vendedor de ciclos combinados y muchos están aquí, pues alguno habré conseguido venderles. Los ciclos combinados están diseñados, han sido inversiones enormes. Están diseñados para funcionar 4.000, 5.000 horas como mínimo de media al año. A día de hoy, si no me equivoco, están funcionando en el entorno de las 2.000. Y de manera intermitente, cuando se les manda. Yo creo que eso es un tema que si queremos que la integración de las renovables se produzca adecuadamente, necesariamente tenemos que retribuir. Otra cosa muy interesante, hace muy poco, cuando se hablaba de los pagos por capacidad, se estimaba que en España sobraba energía. ¿Por qué vamos a pagar? Si tenemos 105, 106.000 gigavatios
y sin embargo la punta máxima que ha habido ha sido de 46.000. Miren, ahí tienen, la punta máxima se produjo el 17 de diciembre del 2007. No me pregunten por qué, pero se produjo ese día. Ahí tuvo que entrar todo lo que teníamos. Y es curioso porque, claro, es verdad que 100 y pico mil es el doble de 40 y tantos mil. Pero ¿saben ustedes qué factor de cobertura estima Red Eléctrica que tenemos en nuestro país? 1,09. Es decir, el mínimo que se exige. Y es lógico, porque de los 100 y pico mil megavatios instalados, solo el 7% de los no gestionables se consolidan, y además de eso, claro, las centrales tienen sus paradas, sus averías. Es decir, la realidad es que solo tenemos una sobra de 4.000 megavatios. Luego, cuando se dice que los pagos por capacidad no son muy urgentes porque sobra energía, no me queda más remedio que disentir con datos del operador del sistema. Esa curva es de Red Eléctrica. Creo que es otro tema a considerar. Luego, no sobra potencia, toda la que tenemos es necesaria para cubrir el 1,09 de la máxima punta que se ha dado, que tenemos que hacerlo por obligación, y para tener ese respaldo, es un respaldo que hay que pagar, que hay que retribuir. Segundo tema importante es que nuestra sociedad no concibe de ninguna manera vivir sin energía. A más, redundo en lo que decía anteriormente. Y vamos a pasar a un tema que me parece apasionante. Otra de las características de la energía eléctrica es que tiene que ser respetuosa con el medio ambiente. Parece evidente, pero con cuidadito. Es decir, todos los planes, y hablaré ahora de ello con un poco más de detalle, que se habían previsto en el famoso 20-20-20, la Unión Europea tiene un planteamiento que está bien. Reduzcamos el 20% las emisiones de carbono en el año 2020, con lo cual tenemos que tener energías alternativas, no solo eléctrica, del 20% de la energía total utilizada y generada. Eso está bien, si no fuera porque lo que para los demás es el 20%, el sector eléctrico contribuye con el 38%, que es mucho, muchísimo. 38% en una red de energías alternativas significa que hay que integrarlas en el sistema, que no es fácil, como los señores de Red Eléctrica pueden atestiguar. Yo, en la última visita que hice a Red Eléctrica, hace tiempo ya, Luis Atienza, su presidente y buen amigo mío, lo primero que hizo fue llevarme a un sinóptico donde se veía cómo en función del viento entraban energías alternativas o no entraban, etcétera. Me lo enseñó porque el sistema lo había vendido Siemens. No sabía yo en ese momento que me iba a interesar luego desde otro punto de vista. Bueno, España ha hecho un esfuerzo importantísimo para introducir energías alternativas y creo que este es un tema vital de esta ponencia. Pero no todas las energías alternativas hoy por hoy son iguales. Todas son limpias, todas son tecnologías que nos interesan y todas en algún momento estarán enganchadas al sistema. Pero no hay duda que su grado de madurez es diferente. Y el proceso que hemos aplicado para integrarlas es diferente. Yo creo que el proceso que se ha aplicado con las centrales eólicas, la eólica en general, está bien. Es decir, es un proceso que se inicia con una generación de tecnología y en España tenemos compañías de tecnología eólica magnífica. Yo recuerdo en Siemens que nuestra gran apuesta era competir con compañías españolas que hacían generadores, no cito nombres, o componentes para centrales eólicas. Después se iniciaron pruebas en parques pequeños y a partir de ahí fue creciendo. Chapó. Podemos hablar de que es complicado integrarlas, podemos hablar de las primas y hablaremos. Lo que no podemos decir es que el proceso haya sido diferente de lo que yo, por ejemplo, hubiera planteado para él. Por desgracia no se ha producido lo mismo en otras tecnologías. Cuando se dice que, en algunas declaraciones que he hecho, que es que yo soy antifotovoltaico, pues miren, la primera empresa y única empresa realmente tecnológica que hubo en España, Isofotón, la fundamos el profesor Luque, Antonio Luque y yo, de la cual fui vicepresidente durante 9 años. Luego no se puede decir que yo sea antifotovoltaico. Lo que sí soy es anti el proceso que se ha seguido. Las compañías de tecnología como Isofotón, no sé exactamente por qué, ya no están. No sé por qué.
el planteamiento de que íbamos a hacer 380 megavatios o instalarlos como pruebas, etcétera, no se ha hecho. De 380 hemos pasado a 4.000. 4.000 megavatios es una verdadera barbaridad. Esto ha llevado a tener que traer paneles de donde fuera, y me parece muy bien. La importación y la exportación forma parte del libre mercado, pero desde mi punto de vista no ha generado el pozo tecnológico que debería haber generado en nuestro país. Y sin embargo, para fomentar, por desgracia, no la tecnología, sino simplemente el tener más paneles que nadie, cosa que yo no llego a entender muy bien cuál es la importancia, ¿eh? Yo recuerdo una discusión en el Ministerio de Industria en que por parte del Ministerio querían introducir en un documento una frase que dijera: queremos ser líderes en energía solar fotovoltaica. No, señor, queremos ser líderes en tecnología fotovoltaica. Luego vendrá lo demás. Eso ha costado un dineral impresionante. En un momento, probablemente cuando se diseñó no estábamos en la situación crítica de ahora, pero es que ahora lo estamos. Estamos hablando de recapitalizar la banca, estamos hablando de una quita de la deuda española. Es muy difícil justificar con todo eso lo que se está pagando en primas. Si pasamos a la siguiente, yo como no sé quién se encarga de pasar, eso es. Pues ahí tenemos una diapositiva que no es muy cuestionable, porque son datos absolutamente objetivos. Ahí tienen ustedes el régimen especial, y luego les explicaré rápidamente lo que es, donde se ven todas las energías que no están sometidas al régimen ordinario. Entre otras, la solar fotovoltaica, la solar térmica y la eólica. Y ahí tienen ustedes tres barras. Una es la potencia instalada, otra la energía que generan, que no es lo mismo, y ustedes viven en su casa de la energía que se genera y no de la potencia que está instalada, ¿eh? Y las primas que se pagan. Entonces, si cogemos el caso, dos casos son los más grandes, por eso los cojo, ¿no? La solar fotovoltaica y la eólica. Ven ustedes que la solar fotovoltaica generó una energía en el orden de los 6.400 gigavatios hora. La eólica generó 7 veces más, 43.000. La prima que se liquidó a las fotovoltaicas era de 2.700 millones de euros y la prima que se liquida a las eólicas, 1.900 millones de euros. Yo puedo estar en desacuerdo con las primas en cualquier caso. Yo creo que las cosas hay que fomentarlas de otra manera. Si hace falta I+D, pues hay que fomentarla con cargo a los presupuestos de I+D y engancharlas en la red cuando estén en un umbral de competitividad. Pero es verdad que hay una que es actualmente mucho más competitiva que otra. Entonces, yo creo que hay que desarrollar todas las tecnologías alternativas, sin duda, pero despacio. Despacio y según nosotros podamos pagarlo o financiarlo. Bueno, voy a ir ahora rápidamente a explicarles algo que me parece fundamental. ¿Cómo es el recibo eléctrico que ustedes reciben? Porque en ese recibo está la madre de todas las madres. Es decir, de ahí viene el déficit de tarifa, que, por cierto, el déficit de tarifa a día de hoy no la deuda a las eléctricas. El déficit de tarifa total alcanza los 24.000 millones de euros. Yo les recuerdo que el rescate de la banca española, no el rescate, la refinanciación, es de 19.000 millones. O sea, el déficit eléctrico es un 30% mayor que el rescate o la refinanciación de la banca española. Esa tarta es su recibo de la luz. Las compañías generadoras recibimos la parte azul, es decir, el 22,7%. 22,7% de lo que ustedes pagan es lo que va a retribuir a las compañías de generación. De ahí para adelante, todos son costes regulados, es decir, costes que fija la Administración. Tenemos primero el transporte, hay una red de transporte que depende de red eléctrica, es un monopolio natural y todos la utilizamos, con un peaje previo. La red de distribución, con un modelo de retribución que, por cierto, es muy desfavorable cara al resto de modelos de retribución en Europa. Luego ahí, sobre todo, si tenemos que seguir integrando energías renovables, tenemos que hacer redes inteligentes, eso nos va a llevar a enormes inversiones. Ayer estuve en Londres con mi equivalente británico porque quería enterarme un poco de cómo funcionan las cosas allí. Me decía, mira, Eduardo, tenemos que invertir 100.000 millones de euros en Europa en distribución. Luego ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, pero es un coste regulado. Y todo lo demás no tiene nada que ver con las compañías eléctricas, nada.
18,7% de su recibo son impuestos. Otros costes, como puede ser las subvenciones al carbón nacional, no me meto con ellas, pero ahí están, son el 8,2%. Las primas del régimen especial, prácticamente lo mismo que la generación, más del 22% de su recibo. Y luego, claro, hay que ir pagando el déficit de tarifa que se genera. Si pasamos a la siguiente, es una cosa muy interesante. Este era su recibo en el año 2005 y este es su recibo en el año 2010. 5 años. En 5 años hemos pasado de que la parte de generación fuera el 72% a que sea lo que es ahora. Es decir, el recibo que tienen en este momento se ha incrementado de una manera sustancial, pero casi únicamente en aquella parte que son costes regulados, fijados ex ante por la Administración. Una cosa muy interesante que el otro día haciendo números, fíjense ustedes que el régimen especial en el año 2010 recibió una retribución mayor que el régimen ordinario. Es decir, toda la generación nuclear, ciclos combinados, carbón, etcétera, fue menos retribuida que el régimen especial. El régimen ordinario generó 65% de la energía y el régimen especial 35%. Hombre, habrá que reconocer que por lo menos raro es, ¿no? Bueno, en cuanto a los costes regulados, como ven ustedes ahí, en la factura tenemos los costes de energía, que por cierto, el otro día se armó un follón enorme, y luego hablaremos de ello, porque en la subasta donde se fija la tarifa de último recurso, que es la que pagamos prácticamente todos, había subido la energía, 58 euros. Pero ¿qué pasa de los 58 euros hasta los 150, que es lo que pagamos todos? Ahí no habló nadie, y sin embargo es un tema importantísimo que se explica con estos, ¿no? ¿Cómo se genera el déficit de tarifa? Pues es muy interesante. Yo la verdad es que me ha costado entender el mecanismo, pero yo seré capaz, supongo, de simplificárselo. Cuando se tiene un recibo, que lo cobran las comercializadoras, lo pasan a las distribuidoras, a las compañías eléctricas les pagan el 22 y pico %, que es la generación, y el resto de los costes regulados se le pasa a la Comisión Nacional de la Energía, que liquida lo que de verdad ha costado el sistema, lo que de verdad han costado las primas, lo que de verdad ha costado el carbón nacional, lo que de verdad. Dice, señores eléctricos, me falta dinero. Y como me falta dinero, ustedes me lo prestan. Y las 5 compañías de UNESA, que son las que lo pagan, en mayor o menor proporción, facilitan ese dinero a la Administración española. Pero claro, es un préstamo. Entonces he tenido la curiosidad, y ese es el déficit de tarifa, por cierto, la diferencia entre lo que les cobran y la diferencia de lo que cuesta nuestro sistema. Y el déficit de tarifa, y lo digo por algún estudio que he leído ayer concretamente, no es el componente energético el que lo forma, no lo es, es la parte regulada. Luego, por mucho que bajemos o subamos el componente energético, que se puede discutir y estoy dispuesta a ello, eso no es el déficit de tarifa, lo es la parte regulada. Entonces, claro, esa deuda está anotada en el balance de las eléctricas, Es decir, de ahí no se puede quitar. Y está anotada como inversiones financieras, con su contrapartida en el pasivo. Luego, mucho cuidado con cualquier idea de, bueno, el déficit de tarifa lo solucionamos en 2 minutos, es cuestión de quitar un trozo. Oiga, que esté en el balance de compañías privadas, con accionistas en todo el mundo. Tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Cómo evolucionó el déficit de tarifa? Pues ahí lo tienen. El déficit de tarifa tuvo un momento alto en el 2005, que no se debió en ese momento esencialmente a las primas pagadas a las renovables. Fue un año muy seco, fue un año de una subida impresionante de los componentes petrolíferos. Pero a partir de ahí sí hay una relación entre el incremento tremendo del déficit de tarifa, 4.000 millones y pico de media al año, y aquello que se pagaba al régimen especial. No digo que la correlación sea 1, no, pero que sí ha tenido una influencia importantísima. Esa es la causa del déficit. Y si pasamos a la siguiente, ahí ven ustedes cómo ha variado los costes regulados. Y ven ustedes que cuando se dice, y a nadie le tiene que molestar, es una realidad objetiva, que las primas al régimen especial han tenido un peso esencial, es que lo han tenido. Estos son datos absolutamente oficiales. El rosa
es cómo se han incrementado las primas y su influencia en el déficit. Miren que a día de hoy pues es prácticamente el único que ha aumentado. Por cierto, el otro día leí en un informe de algún organismo internacional, que no tengo problema en facilitárselo a los que quieran, que en el año 2009, porque son datos recogidos en el 2010, la prima que se paga al fotovoltaico en España es el doble por megavatio hora total consumido en el país que en Alemania, que es el país más fotovoltaico de Europa a día de hoy probablemente. Hombre, no parece sensato que paguemos el doble en un país cuya riqueza por habitante es la tercera parte que Alemania aproximadamente. Entonces, son todo consideraciones que hay que hacer sin en ningún caso significa un desdoro para las energías alternativas. Voy lo más rápido posible para acabar y darles posibilidad de que pregunten todos aquellos que quieran. Yo creo que hay que ver casi por último o por penúltimo cuál es el coste de electricidad en España en relación a los países de su entorno. Eso es el resultado de OMEL, es decir, OMEL es el operador del mercado eléctrico. Ahí tienen ustedes cómo han evolucionado los precios en el mercado eléctrico español de la componente de energía en los últimos trimestres. Y ven ustedes que de manera consistente ha sido la más baja de Europa, excepto en el último trimestre, que ha alcanzado a las demás. La siguiente también es muy interesante, y esto es en respuesta a algún miembro del Gobierno que en una rueda de prensa, a la salida de un Consejo de Ministros, dijo que había que investigar a la Comisión Nacional de la Energía por la subasta, porque no entendía cómo los precios eran tan altos. Primero, la subasta está diseñada por el Gobierno. Segundo, está supervisada por la Comisión Nacional de la Energía. Es curioso, ¿no? Porque si ven ustedes el precio en la subasta CESUR en España en el trimestre último, que es el del que estábamos hablando, es el más bajo de los 3 países que hemos tomado como referencia. Pero es que además es el que menos ha crecido, si ven en la columna siguiente. ¿Qué significa? Hombre, que cuando se dice que no se entiende por qué ha crecido tanto, ha crecido menos que en los países de nuestro entorno. ¿Por qué ha crecido en Europa? Yo no me atrevería a decírselo, pero de hecho ha crecido en toda Europa. En la siguiente, también es muy interesante. Ahí tienen ustedes los precios de la gasolina, de todo lo que ustedes quieran. Miren que curiosamente el más bajo es el de la componente eléctrica. Curioso. Y otra cosa que me parece muy curiosa es que hasta el año 2005, donde no había energías renovables prácticamente y tal, bajó sistemáticamente. En euros constantes, en los últimos 10 años, la componente eléctrica ha bajado en un 9%, en euros constantes. Y entre los años hasta el 2005 ha sido por la propia dinámica de nuestras compañías eléctricas. Si pasamos al siguiente, ahí tienen ustedes cuál es el precio para el consumidor doméstico de la energía eléctrica. Tienen ustedes razón, es de los más altos de Europa, pues es verdad. Pero si pasan ustedes a la página siguiente, ahí ven ustedes que el componente de energía pura es de los más baratos de Europa. Y si pasan a la siguiente, ven ustedes que los costes regulados, primas, etcétera, son los más altos de Europa. Luego, ¿por qué su recibo? Hombre, son 45 euros, pero ¿por qué estimamos que es alto? Porque con unos precios de energía a la altura del resto de Europa, tenemos unos costes regulados que son los más altos de Europa con gran diferencia. Vamos a ir ya acabando con un tema que me parece también de primer nivel. Y si me olvido de algo, yo espero que incluso mis compañeros en las compañías de UNESA me lo digan, pero no tengo tiempo vital de decir más. Se habla mucho de la riqueza de las compañías eléctricas. Bueno, son compañías que tienen un beneficio sobre ventas normal, a la altura del resto de compañías. Son compañías que invierten 5.000 millones de euros al año. Hombre, en este momento no está mal. Por cierto, el año pasado, este año no, el año pasado tuvieron un déficit, un cash flow negativo de 5.000 millones de euros, equivalente a su inversión. Pero compañías que son tan intensivas en capital, nunca hay que medirlas por el resultado sobre venta. Es absurdo, no tiene sentido. Lo que hay que ver es cómo se retribuye al capital. Miren, ese es un dato objetivo, está en el libro, como diré luego, que estamos presentando ahora, dato objetivo y auditado. El retorno de la inversión de las compañías que en UNESA están
de media, es inferior a los costes de capital. Y en el último año, muy inferior. Con un ROA del 4,6, unos costes de capital de 5,8. Y si leen ustedes, yo he tenido ocasión de leerlo hace muy poco, los comentarios de analistas financieros en algún roadshow, el consejo es: cuidado, inversores. Son compañías que tienen un déficit de tarifa que no se está pagando, son compañías que tienen un retorno de la inversión por debajo de sus costes de capital y, afortunadamente, como se han internacionalizado, son compañías muy fuertes a pesar de todo. Yo creo que hay que ver la situación en España y el gran mérito de haber hecho la aventura de internacionalización también, desde mi punto de vista, como se ha hecho. Porque si van ustedes a la siguiente, ahí ven ustedes que, sin embargo, en el resto de actividades, el retorno de la inversión es mayor que los costes de capital. Y eso es lo que explica la solvencia, la solidez de nuestras compañías eléctricas. Si vemos la rentabilidad sobre el capital en España, de nuestras compañías, vemos que está entre las media-baja de Europa. Yo creo que ahora, ya para acabar, me gustaría dar algunas pinceladas de las cosas que yo pediría al nuevo gobierno, sea el color que sea, que habría que no hacer de ninguna manera, y aquellas que creo que debería de hacer. Creo que es así como hay que acabar. Primero, la tentación de poner impuestos constantes a las compañías eléctricas por cualquier cosa, como han visto por las cifras y generación de empleo, es una barbaridad. Nos estamos encontrando en las comunidades autónomas con impuestos locales medioambientales, desde mi punto de vista, totalmente injustificados. Hay comunidades en lo que se impone, o sobre la base imponible, es la superficie de la planta, en otras sobre el número de líneas que llegan, en otros sobre la potencia instalada, en otros la energía generada. Oiga, vamos a ver, primero, ¿por qué me pone un impuesto? Y segundo, si lo pone, hombre, que sea por lo menos uniforme, como es en otros países. Luego, es una tentación porque al final, se diga lo que se diga, cualquier impuesto que se ponga en este país a una compañía, sea la que sea, acaba revirtiendo en el consumidor. No, esto no va a llevar. ¿Cómo que no va a llevar? Evidentemente, cualquier impuesto que se ponga, como es normal. Segundo, se habla mucho de un concepto que a mí me ha costado entenderlo. Pero al final lo he entendido, ¿no? Que es los win for profit. Es decir, oiga, la central de no sé dónde es nuclear, está amortizada. La otra, yo el otro día comentaba con el presidente de una compañía, van a saber quién es, porque, oye, vamos a ver, es igual que si en Iberia dijeran, tenemos aviones que tienen 30 años, los 747, y los nuevos, pues los 340 o 40, lo que sea. ¿Verdad que no le piden a Iberia que le cobre distinto precio por el billete de un avión y otro? Entonces yo por eso no entraba en ese debate, pero cuando he querido entrar, es que además no tiene ningún sentido, no están amortizadas. Es decir, las centrales nucleares, antes de lo de Fukushima y los stress test, requerían unas inversiones de 350 millones de euros al año para mantenerlas, además de la amortización. Las hidráulicas, exactamente igual. Y además hay que devolverlas, cuando acaba la concesión, en el mismo estado que las encontramos. ¿Esto no es amortización? No sé, que lo explique alguien, ¿no? Luego, con eso hay que tener muchísimo. Además, claro, una compañía eléctrica, igual que una compañía de cualquier otra cosa, tiene un mix de productos, tiene un mix de generaciones. Y el precio que dan es la media de todo eso. Lo que no se puede hacer es decir, hombre, esto que parece que es un poquito mejor, aunque yo no lo sepa, me suena que es mejor, lo quito. Y sin embargo, esto, que es peor, se lo que. Hombre, no. O sea, hay que ser un poco serios en esto. Las empresas pagan un impuesto de sociedades. Y eso es lo que hay que vigilar. No el impuesto de... Porque además, claro, si hay que elegir algo, elijo lo que más me gusta, de la chuleta a lo redondito. Pero eso hay que tener cierto cuidado. Otra cosa que me gustaría tratar, y ya casi por último, son aquellos retos que creo que el gobierno que llega debería de asumir. Primero, repito, el sector eléctrico es clave para los ciudadanos, es clave para nuestras industrias y su competitividad, y es clave no solo para eso, sino para la economía de nuestro país. Tengamos cierto cuidado, como tenemos con otros sectores, tengamos un poquito de cuidado. Yo creo que lo primero que habría que hacer, pero eso de forma inmediata, es proseguir con la titulización del déficit. Es decir, no puede ser que a una empresa privada se le deban miles de millones de euros. Oiga, titulícelo usted y por lo menos ingrese ese dinero.
No, es que los mercados están mal. Yo lo comprendo, están mal, pero para las empresas también. Y si usted no lo tituliza, tienen que ir al mercado con las mismas condiciones duras que tiene la Administración. Segundo, hay que ir a eliminar el déficit de tarifa. Y cuando digo eliminar, lo que subyace es pagar, no otro tipo de eliminaciones. Claro, por ejemplo, la tarifa de acceso, que es la parte regulada, había un acuerdo con la Administración para que este año el déficit acabara en 3.000 millones de euros, el año que viene en 1.500 y el 2013 en 0. Para eso había que ir aumentando lo que se paga por tarifa de acceso. Para nuestra sorpresa, este año la tarifa de acceso ha bajado en todo el año 2,5%. Pues yo no veo cómo vamos a disminuir el déficit si estamos disminuyendo lo que se paga para cubrirlo. Fíjense, la decisión que se ha tomado de no subir el recibo esta vez significa que el año que viene vamos a tener que recuperar en el entorno de 1.250 millones de euros. 1.250 millones de euros. Está muy bien, todo el mundo está muy contento porque no le han subido el recibo, pero sí hay que pagarlo el año que viene. Y lo tenemos que pagar, pues los que lo tenemos que pagar. Tercer reto, el reconocimiento de que si queremos integrar las energías renovables y queremos integrarlas, punto 1, hay que retribuir a la distribución para que pueda convertirse en una distribución inteligente, con contadores inteligentes que permitan tomar decisiones de integración. Punto 2, hay que retribuir la capacidad semiociosa que tiene que entrar cuando no hay energías alternativas. No es que sean malas, es que es así. Si es que la energía eléctrica no se puede almacenar y eso pues no hay que olvidarlo. Tercero, hombre, tenemos que mejorar la competitividad de nuestro sistema eléctrico para que nuestra industria sea más competitiva y nuestros ciudadanos menos pobres, ¿no? Y para esto hay que quitarle todos los costes ajenos al suministro, fundamental. Y por último, si a mí me dijeran qué es lo que usted pondría como primer término, teniendo en cuenta, como dije al principio, que igual que la guerra de no sé qué fue la madre de todas las guerras, la madre de todos los problemas del sector eléctrico, o de muchos de ellos, es el déficit. No solo por lo que significa económicamente, sino por lo que significa conceptualmente. Cuando se diseña el plan de energías renovables, el momento era otro. Todos éramos más ricos, sin duda. Había cosas que importaban si quieren menos que ahora, cuantitativamente, aunque no cualitativamente. La situación no es la misma, no lo es. Y yo pediría, pues sí, me atrevo, como representante de un ESE, desde luego a nivel personal, como Eduardo Montes, el que existiera una moratoria de estas nuevas inversiones en energías renovables que van a generar un hueco térmico importante, van a hacer que centrales que existen y están pagadas sean ociosas o estén ociosas y van a suponer un desembolso enorme para las arcas nuestras. Para acabar, el 20-20-20, famoso, en España se ha transformado en 20-20-20,8. Es decir, hemos dicho, nada, nosotros somos mejores, no queremos el 20% de energías renovables, 20,8. Eso significa, si se hace todo en base al sector eléctrico, 13 teravatios hora y unas primas equivalentes a 2.900 millones de euros al año. Luego, por favor, no hagamos barbaridades, pensemos que la situación es la misma para todos y si se pide solidaridad en otras cosas, hagámoslo en esto también. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, rector, por haber presentado hoy a nuestro ponente. Don Antonio San José, periodista, será el moderador de este coloquio. Gracias. Muy buenos días. Señor Montes, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió ayer un cambio de modelo en el sector y manifestó que alguien tiene que pagar, dijo, la fiesta verde, en lo que consideró una nueva burbuja renovable. Sánchez Galán criticó duramente el desarrollo del negocio termosolar, que podría suponer, dijo, un sobrecoste de 2.000 millones de euros para el sistema eléctrico español. ¿Comparte usted estas críticas? Por supuesto que las comparto. Es verdad que yo, cuando hice la presentación, como es normal, se la pasé a los asociados por si tenían algo que decir. Nadie dijo nada, lo cual quiere decir que estamos totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera. Lo que dijo el señor Sánchez Galán es lo mismo que he dicho yo hoy. Es decir, yo entiendo que el trabajo que se ha hecho con energías renovables cualitativamente es bueno para el país, pero está costando una fortuna de tal naturaleza que si esto seguimos aumentándolo,
sigue aumentando el déficit de tarifa, que es deuda del Estado, no lo olvidemos. Las termosolares es una tecnología que conozco bien, una tecnología interesante, sin duda ninguna, es una tecnología inmadura, y eso lo demuestra, lo siento, pero una tecnología que es madura no requiere 300 euros por megavatio hora de subvención. Y si se piden los 300 euros es porque se reconoce que es inmadura. Luego, yo creo que una situación como esta, que tenemos la energía que necesitamos, no sobra, pero la que necesitamos, no veo absolutamente ningún motivo, ninguno, para introducir este nuevo parámetro en el sistema. Esto, por Dios, no hay que tomarlo porque son cálculos tontos, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos cubrir todo el exceso de energía de aquí al año 2020 con termosolares, esto costaría incluso más de lo que ha dicho el presidente Iberdrola, bastante más de 2.000 millones de euros al año. ¿Los podemos pagar? Pues alguien tendrá que pagar eso. No sé tampoco si hay que pagarlo ahora, es que no lo sé. O sea, hemos llegado a tener una situación de energías renovables en España que es la más ambiciosa de Europa. Luego, no podemos querer siempre los reyes del Olimpo. Vamos tranquilamente, que tampoco somos los reyes de la riqueza en Europa en este momento. ¿Cuál es, señor Montes, la posición de UNESA con respecto al futuro de las centrales nucleares en España? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es que no se lo he dicho, porque por falta de tiempo. José Luis siempre en esto es tan escasito. Vamos a ver, si vemos las energías que se están generando en los distintos tipos de centrales, miren, las centrales eólicas, por ejemplo, y parto de la base de decir que la tecnología eólica me parece una tecnología que ha madurado bien, etcétera, a pesar de todo. Los datos son que sobre unas centrales que están instaladas en torno a un 20-21% de la potencia en el país, están generando un 16% de media de energía. Las centrales nucleares son el 7,7% de la potencia instalada en este país, 7,7%. El año pasado generaron el 21% de la energía de este país. No es un problema de que estén amortizados, es que son muy eficientes. Es así, nos puede gustar o no, pero es así. Es verdad que después de Fukushima ha habido y debe de haber un gran debate, absolutamente de acuerdo. Pero esto la gente del Consejo de Seguridad Nuclear, que estaba aquí, lo puede ratificar. Los stress test que estamos haciendo en las centrales españolas muestran varias cosas. Primero, su ubicación dentro de España no es jamás en lugares sísmicos. No tienen nada que ver con Fukushima. Segundo, están todas lejos del mar. No quiero decir que si hay una lluvia terrible no pueda, pero están lejos del mar. Luego, la probabilidad de que ocurra un accidente grave por estos motivos es muy baja. Y además, los stress test a los que están viendo sometidas están muy bien. Y yo creo que es bueno para la sociedad que lo sepa, y yo creo que es bueno para las empresas que sepamos que aquellas modificaciones que haya que hacer en el aprendizaje a que esto nos lleve serán hechas y será bueno. Pero, desde luego, desde UNESA estamos absolutamente de acuerdo con las centrales nucleares, ¿no? Creo que no hay una alternativa, no existe. Sí, una pregunta de Carmen Monforte, del diario 5 Días, una pregunta doble. Dice, ¿no cree que con este déficit de tarifa imparable los consumidores españoles tendremos que ser rescatados, como Grecia? Y dice, en segundo lugar, ¿están dispuestas las eléctricas a una quita? Bueno, Carmen, yo siempre las preguntas de Carmen las espero con verdadera fruición, porque he tenido ocasión de estar el otro día con ella y cuando yo creí que me lo había empollado todo y sabía todo, sabe más que yo. Con lo cual, claro, esto tiene un peligro terrible, ¿no? Bueno, vamos a ver. La deuda con las eléctricas no la tenemos los consumidores eléctricos, aunque somos los que la pagamos. Eso es absolutamente injusto. ¿Por qué el déficit de tarifa, que es el carbón, no sé, por qué lo vamos a pagar solo los consumidores eléctricos? Pero bueno, esto es otra consideración. Es una deuda que tiene el Estado con las compañías eléctricas. Y dentro de todo el problema de la deuda del Estado, hay que ver como una parte más, Carmen, es así. En cuanto a la quita, ya te lo dije el otro día y lo he dicho aquí también, ¿no? Para mí solo hay una quita posible, que es pagar las deudas. Es decir, yo no me puedo imaginar si a mí me debe algo mi primo, que venga a mí y me diga, oye, te voy a hacer una quita. No. O no pagas y pero a ver qué pasa, o si pagas, me pagas todo. Es que creo que no tiene sentido una cantidad que está en el balance, si es que está en el balance. Y la contrapartida está en la cuenta de resultados. Si ahora se hiciera una quita, por ejemplo, el sector ganó el año pasado sobre ventas, en términos absolutos, 4.000 y pico millones de euros, lo que sea.
se generó un déficit de 4.000 y pico millones de euros. Imaginemos simplemente que yo eso lo quito. Bueno, pues llevo a pérdidas las compañías. Que alguien me explique cómo puedo yo llevar a pérdidas a compañías privadas. No, bueno, si alguno de ustedes es accionista de Endesa o de Iberdrola o de Gas Natural Fenosa o tal, pues piensen qué pensarían ustedes. Oiga, señor accionista, este año no hay dividendos, no hay nada, porque hemos decidido que vamos a quitarle parte del balance a su compañía. Hombre, pues igual visto desde otra perspectiva no estarían ustedes tan contentos. Yo, desde luego, no. Iñaki de las Heras, de la agencia Europa Press, dice: el borrador del programa del Partido Socialista incluye una tasa a la nuclear e hidráulica. ¿Qué opina de esta iniciativa? Bueno, me he adelantado a la pregunta. Opino que no tiene ningún sentido. Opino que no tiene ningún sentido. Es decir, primero, porque imagínense por un momento que estuviera en un grado de amortización mayor. Pues le digo lo de los aviones de Iberia, ¿no? Yo también le exigiría a Iberia el pagar impuestos diferentes por un avión que tenga 30 años y por uno que hayan comprado ayer, y no lo hago. Va contra el libre mercado, por supuesto. Pero es que ese no es el caso. Es que, como les he dicho, las centrales nucleares exigen una inversión continua porque el Consejo de Seguridad Nuclear, con muchísimo sentido, lo pide. Después de lo de Fukushima, les aseguro que nos va a llevar a inversiones. Y además, su estado de amortización no es ni mucho menos el que ustedes creen que es. Y las hidráulicas, digo lo mismo. Las hidráulicas hay que continuamente renovarlas y además tenemos la obligación de, en el momento que acabe la concesión, devolverlas en el mismo estado que las encontramos. ¿Eso no es amortización? Si las tuviera amortizadas, no tendría que devolverlas en el mismo estado en que las he encontrado, ¿no? Ha estado aquí hasta hace unos instantes Rodolfo Martín Villa, que fue, como saben muy bien nuestros asistentes, presidente de Endesa, cuando el gobierno de Aznar dificultó la fusión entre esa compañía e Iberdrola, hasta el punto de que se perdió una gran oportunidad de tener una compañía eléctrica fuerte y de capital mayoritariamente español. ¿Cree usted, primero, que aquello fue un error? Segundo, que con Rajoy será viable y posible una fusión entre Iberdrola y Gas Natural Fenosa, o serán ahora los directivos y economistas de ambas las que no querrían unirse? Bueno, me van ustedes a permitir que por varios motivos no me defina sobre esto. El primer motivo es que no sabría qué decirles. Es decir, yo no sé lo que hubiera pasado si hubiera pasado otra cosa de lo que pasó, ni sé lo que pasará si pasa cosas que de hoy por hoy no han pasado, ¿no? No sabría qué decirles, pero además soy presidente de UNESA. Es decir, yo soy el presidente de una asociación en la que hay 5 empresas absolutamente libres en un mercado libre y que harán lo que tengan que hacer. No sé lo que hubiera sido, sí sé lo que es. La realidad a día de hoy es que tenemos en España 5 compañías magníficas, no se hubieran podido ser peores o mejores, que a pesar de los problemas del sector que he venido mencionando, siguen muy fuertes gracias a su diversificación en actividades y en geografías, y que tienen unas relaciones entre ellas de competencia normal, lógica. Yo les puedo asegurar, mucha gente me decía cuando acepté o cuando llegué a UNESA, ya verás tú el follón que vas a tener entre las compañías. Les garantizo que no he tenido el más mínimo. Son relaciones normales de competencia. Luego, ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado lo que no ha pasado? No tengo ni idea. Martín Roberts, de Reuters, dice: ¿a qué se debe el consumo de carbón importado en el sistema eléctrico a pesar del Real Decreto? Y le pregunta si cree que este consumo se va a mantener el próximo año. Pues la verdad es que esto tampoco puedo decir mucho. Es cierto que todas las compañías tienen centrales preparadas para quemar el carbón de importación, que tiene algunas ventajas sobre el carbón nacional. De todas maneras, yo supongo que se están cumpliendo los acuerdos y con eso, si además se consume otro tipo de carbón, pues no le puedo decir nada. No creo que sea un problema político esencial. Antonio Muñoz, del Diario Público, dice: el Partido Popular ha criticado cada subida de la luz. ¿Le ve capaz de acabar con el déficit de tarifas si gobierna? Bueno, vamos a ver. Primero, yo comprendo que esto es un tema semántico, pero quizá por mi componente ingenieril no paro de decirlo. Es decir, no es el recibo de la luz, es el recibo de la energía eléctrica. El decir de la luz parece que fuera algo prescindible, pero es que no es prescindible, el recibo de la energía eléctrica. Que si el Partido Popular sería capaz de... Pues yo creo que no tengo muy claro que sea una cuestión de partido. Lo que sí es verdad es que sea el partido que sea, la obligación que tendrá es hacer que los consumidores paguemos por un servicio al menos lo que cuesta el servicio. Porque además, cuando se habla de eficiencia energética, oiga, la mejor eficiencia energética que existe es que cuando pagamos
paguemos lo que cuesta, porque mientras que paguemos algo subvencionado, lo usaremos sin límite y sin fin, con cargo a un sector que no se le puede cargar con todo lo que le está cargando. ¿Pero que hay que quitarlo? Sin duda. ¿Cómo se quita el déficit? Pagándolo. Más preguntas. Vamos a una oferta conjunta al consumidor de electricidad y de gas. ¿Es la tendencia en otros países? Pues, si le digo la verdad, yo la verdad no lo sé. Es verdad que hay compañías, yo casi del único país que puedo hablar algo es de Alemania por haber estado ahí un tiempo y por haber estado muy ligado a la industria alemana. Sí es verdad que hay algunas compañías que lo hacen y otras no. Yo no creo que esto sea una tendencia unitaria, pero que se puede dar, por supuesto. Una compañía de servicios energéticos, por supuesto que se puede dar. ¿Cómo está España en el sector eléctrico en relación con otros países, en tecnología y modernización? Bueno, yo creo que España, vamos a verlo en varias perspectivas. La primera, si vemos el sector de las energías renovables, España ha hecho un esfuerzo enorme y estamos mejor que muchos de ellos con unos cargos que no podemos aguantar, pero a nivel tecnológico, que es como usted me pregunta. Yo echo de menos ahí la tecnología fotovoltaica. Es decir, lo que no puedo entender, porque empecé mi carrera prácticamente participando en eso, lo que no puedo entender es como un país que tiene sol, y decimos que como tiene sol hay que instalar mucho, oiga, ¿por qué no generan ustedes tecnología? Ahí estamos detrás de países como Alemania, que no tiene sol o mucho menos, ¿no? En cuanto a las compañías eléctricas que yo mejor conozco, que son las que están en la asociación, yo creo que a nivel tecnológico y a nivel de competitividad estamos igual o mejor que la mayoría. La prueba evidente es la expansión internacional. Sería muy difícil expansionarse, como lo han hecho todas ellas, fuera de nuestro país en mercados muy competitivos, sin que realmente fueran al menos comparables a las grandes compañías de nuestro entorno. Una pregunta de Gregorio Márquez, investigador independiente, dice: ¿considera importante que el transporte de mercancías se hiciera por electricidad y no por gasoil, que afecta al 96%, dice, por un interrogante? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que el mundo debe de ir por la electrificación, y les voy a explicar por qué. Es verdad. Imagínense ustedes incluso que la energía eléctrica con la que ese tren se va a alimentar proviniera de una fuente no limpia en CO, en carbono. Imagínenselo por un momento. Da igual, no es que dé igual, pero la ventaja que tiene es que puedo tener energía limpia donde realmente la necesito limpia. Por ejemplo, en las ciudades. Y le doy por caso el coche eléctrico, ¿no? La energía con la que se va a recargar el coche eléctrico probablemente, si es que fuera polucionante, se generaría en un sitio donde no dañara tanto como lo haría en la ciudad los gases de escape. Luego, la electrificación de nuestra sociedad yo creo que va avanzando y me parece un tema fundamental. Y, por cierto, ¿qué futuro le ve usted, señor Montes, al coche eléctrico de verdad? Bueno, yo le veo un futuro, esto sí lo digo a nivel personal puro, y como ingeniero y como amante de los coches, ¿no? Yo le veo un futuro muy importante al coche híbrido. Es decir, yo creo que tener la posibilidad de tener un coche que puede actuar de consumidor y de generador eléctrico a voluntad del usuario es muy bueno, para la red sería bueno, pero con dificultades enormes en la red de distribución. Porque, claro, eso hay que hacer que todo sea equilibrado cuando cualquier usuario puede hacer lo que sea desde cualquier sitio. Creo también, por supuesto, en el coche eléctrico puro. Pero si yo decía antes que la energía eléctrica no es almacenable, es que lo creo de verdad. Entonces, hoy por hoy todavía el desarrollo de baterías que realmente duren y que... El otro día leí como una cosa extraordinaria que una batería experimental había conseguido durar 800 y pico de kilómetros a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Entonces, todavía es poco, todavía es poco. Es decir, creo a corto plazo incluso en el híbrido eléctrico recargable, creo también a más largo plazo en el eléctrico, pero con más cuidado. Por cierto, otra pregunta al especialista. Estaba viendo aquí las bombillas de esta lámpara maravillosa del Hotel Ritz, que son todas del plan antiguo. ¿Cómo va la modernización de los puntos de luz en España? Bueno, yo hay poco le puedo decir. Yo le puedo decir que en mi casa, que somos muy cuidadosos con la energía eléctrica, ya que es una obsesión el apagar las luces y esto me lleva a enormes problemas con mis hijos, pues ya vista la imposibilidad de que las apaguen, hemos puesto de bajo consumo, ¿no? ¿Cómo va la cosa a nivel del país? Pues no lo sé, tampoco sé cómo salió el plan de las bombillas del ministro Sebastián, no lo sé. Creo que están en correos muchas de ellas todavía, sí. José Manuel Báez, la última pregunta ya, de Asín SL, dice: ¿no sería mejor solución estratégica mejorar las tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica? Sería estupendo, pero aquí mi compañero Javier y yo, que hicimos
proyecto de fin de carrera prácticamente juntos y luego empezamos la tesis prácticamente juntos y hemos trabajado en esto tiempo, sabemos que casi lo mismo que se dice ahora se decía cuando Javier, por supuesto Javier mucho más tarde que yo, y yo acabamos la carrera, ¿no? Entonces se hablaba de las grandes baterías de litio-ion-litio y ayer leí con gran sorpresa que esa batería maravillosa desarrollada por quien sea es de litio-ion-litio. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Sería fantástico. Oye, pues muchas gracias. Voy a darle la palabra al presidente. Yo antes quería simplemente, porque me he olvidado antes, probablemente por el miedo a que me fallara la voz, ¿no? Que no me ha fallado demasiado. Yo, aparte de Javier, pues le quiero dar las gracias a José Luis por darme o por darnos esta posibilidad. A todos ustedes por haber aguantado aquí un rato hablando de un tema tan técnico como este, a mis colegas de UNESA que han venido en masa para hacer CLAC y a mis compañeros de las compañías que me encanta verlos aquí conmigo. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, señor Montes. Y como les decía, voy a hacer la palabra al presidente de Ernst & Young, a don José Miguel Andrés, para que cierre este acto en nombre de sus patrocinadores. Pues qué decir después de esta exposición de Eduardo. Agradecerles a todos ustedes la presencia con nosotros hoy, agradecer a Eduardo que en condiciones físicas difíciles haya hecho frente a este reto, felicitar al Consejo de Administración de UNESA por la excelente decisión que tomaron a la hora de nombrar a Eduardo presidente de UNESA. Lo tenía difícil porque sustituir a Pedro Rivero no era fácil, pero está representando a un sector que es un pilar de la economía, un motor de creación de empleo y de innovación, que han hecho los deberes bien, que han salido al exterior, que compiten en España en un sector abierto con todos los otros jugadores internacionales, que se merecen una mejor regulación. Yo me uno a tu petición, Eduardo, de que se mejore la regulación. El sector lo merece y es muy importante para la economía. En Ernst & Young estamos con el sector y estaremos encantados de seguir estando en la resolución de los problemas. Y repetir en representación de Enresa, de Ernst & Young y de UNESA, pues el agradecimiento a Eduardo y a ustedes por la asistencia a este acto. Gracias.